Bueno, vamos a comenzar a explicar el ejercicio 3D, que tiene bastante más complejidad que lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos aquí una pieza, la flecha está indicando cuál es el alzado, y lo que tenemos que tener en cuenta es que esta pieza tiene una parte por detrás que está oculta, no vemos, pero si seguimos una línea paralela a lo que es esta línea de aquí, y otra línea paralela, nos vamos a encontrar en un punto oculto, imaginaros que es transparente, un punto oculto que es este de aquí. Ese va a ser nuestro origen, puesto que la pieza, si recordáis los vídeos, estaría puesto en una esquina de la habitación, que digamos que serían los ejes, vamos a señalarlo por aquí. Este sería un eje, este sería otro, y otro pues que seguiría en esta dirección, determinando lo que son los ejes coordenados. Aquí tenemos un problema bastante serio y grave, pero bueno, nosotros vamos a solucionarlo rápidamente, y es que en las impresoras 3D estos ejes están cambiados. Nosotros vamos a utilizar la normativa de dibujo técnico, donde nos dice que este eje que está aquí es el eje de las Y's, este eje que está aquí es el eje de las X, y este que está aquí es el eje de las Z, y tenemos que aceptar por convenio que esos son los ejes correspondientes. Vamos a ver ahora todos los vértices que determina la figura. Tendremos este vértice de aquí, bueno, perdón, tendríamos este de aquí, que sería el origen, este vértice de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, de manera que le vamos a ir poniendo nombre. Este sería el vértice A, este sería el vértice B, este sería el vértice C, siguiendo un poco el recorrido de una cara, este sería el vértice D, este sería el vértice E y este sería el vértice F. Estáis viendo cómo aquí tenemos una cara completa. Y esto sería lo que sería el alzado. Si hemos terminado la F, vamos a empezar aquí en la G, seguimos este recorrido, G, H, I, J, K y L. Y con esto tenemos ya pues todos los vértices que forman la figura. Estamos hablando de 4, 5, 6 por 2, 12 vértices. Vamos a colocar aquí A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, a continuación vamos a dibujar la planta C de perfil, pero lo vamos a hacer primero a mano alzada, con bocetos, siguiendo la pauta que os he dejado ahí. De manera que si nosotros miramos la pieza, en esta dirección, el alzado, por el sistema europeo, sabéis que tiene que ir en esta parte de aquí. Vamos a empezar a dibujar el alzado. Sería una especie de L inversa, que vendría por aquí, por aquí. Y esto que estamos viendo aquí corresponde a esto que estamos viendo aquí. ¿Vale? Que sería la vista de alzado, vista frontal, proyección sobre el plano vertical que estaría aquí. ¿Vale? Vamos ahora a dibujar lo que es la planta. La planta, recordad que es la proyección o la vista cenital, la vista desde arriba. Echamos una foto de la parte superior. ¿Qué veríamos de la parte superior? Y además tenemos que hacerlo, si está el alzado, la planta tiene que girarse desde aquí. Es decir, tenemos que mover la pieza en esa dirección. ¿Qué veríamos? Pues veríamos algo así. Esta parte de aquí correspondería a esta parte de aquí y esta parte de aquí correspondería a esta parte de aquí. Con lo cual tendríamos la vista en planta. Y por último, la vista de perfil, que sería el observador miraría desde aquí y proyectaríamos el perfil izquierdo. Lo vamos a girar en aquella dirección hacia la derecha, pues lo que veríamos sería
Y este sería lo que sería el perfil izquierdo que se ve a la derecha. Vamos a pasar, ya sabéis que por motivo de contraste suelo intentar repasar en las grabaciones, suelo intentar repasar las pistas para que se vean de forma clarita. Utilizo una regla. Importante, las pistas tienen que coincidir en tamaño, ¿eh? Es decir, esta arista que hay aquí tiene que coincidir arriba y abajo. Esta arista que está aquí, esta que está aquí, vamos a ir cerrando figura. Y por último, vamos terminando el perfil. Y finalizamos con la última arista. De cara a tener más claro cuáles las proyecciones, tanto lo que es la planta, el alzado y el perfil, vamos a ver dónde quedarían estos ejes que están aquí. Si nos fijamos bien, la vista, este eje que está aquí, nos quedaría justo en esta parte de aquí. Es decir, este sería el eje X. Por aquí quedaría el eje X. Como tenemos que para acá, en esta dirección, tendríamos el eje Y. ¿Veis cómo se desplaza, el eje Y se desplaza en esta dirección? Es decir, en la dirección, digamos, paralela a la base de lo que es el alzado. Por tanto, este sería el eje Y. Esta flecha que está aquí sería esta que está aquí. Por otro lado, tendremos que el mismo eje X, este lo hemos desplazado hacia acá, por tanto, si nos fijamos bien, lo que es el eje X se desplaza justo en el perfil, en paralelo a la base del perfil. Por tanto, ese mismo eje X lo tenemos visto en esta postura. Tenemos que en esta dirección, bueno, este eje y este eje son paralelos, este es el mismo eje Y, puesto que estaríamos en el mismo eje. Esto sería el eje Y, y vemos cómo aquí se forma un pequeño sistema 2D. Y la altura, porque esto indica la altura de la pieza, sería siempre el eje Z, y este eje que está aquí también sería el eje Z. Ahora, por curiosidad, vamos a ver cómo quedarían cada uno de estos puntos en esta zona de aquí de lo que es las pistas, planta, alzado y perfil. Vamos a ver. Fijaros bien, vamos a utilizar primero la planta. Si nos fijamos bien, B y A caen justo uno encima de otro. ¿Dónde estarían B y A? Bueno, vamos a localizar primero A. A es el origen. Es el origen, el que vamos a utilizar con origen. Sería la coordenada 0, 0, 0. Bueno, pues este punto de aquí es precisamente la coordenada 0, 0, 0. Es decir, esto sería cómo se ve A desde la planta, esto sería cómo se ve A desde el alzado, le vamos a poner prima, y esto que está aquí le vamos a poner A segunda, que sería cómo se vería A en el perfil. Es decir, A correspondería a la vista desde aquí, esta de aquí correspondería a la vista desde aquí, y por último A segundo correspondería a la vista desde aquí. Si nos fijamos bien, visto desde planta, A y B
coinciden en el mismo punto. Por tanto, A coincidirá con B. Vamos a buscar todas las coincidencias. C, si nos desplazamos en este plano que está aquí, todo este plano que está aquí de perfil. C y D también coinciden. C y D están justo uno encima de otro. E y D también coinciden en esta zona de aquí. E y D en este punto de aquí. Por otro lado, perdón, C y D, E y F. Esto ha sido un error. E y F. Fijaros bien. E y F. En esta otra cara que tenemos aquí, pues tendremos una coincidencia entre I y H, que estaría aquí, I con H. Una coincidencia también entre J y K, J y K, y una coincidencia entre L y G. L y G. Vamos a ver cómo se ve todo en la planta, en lo que es la parte de alzado. En la parte de alzado vamos a ver todas las coincidencias que hay. Fijaros bien en la parte superior, aquí arriba, I y B coinciden. Por tanto, esto sería I segunda, B segunda, puesto que está, perdón, I prima, B prima, puesto que estamos en la parte del alzado. J y C coinciden en la parte alta. J y C prima prima. Aquí K y D coinciden en este punto de aquí. Fijaros bien, K, si lo miramos de frente, K coincide con D. L y E coincide aquí de forma frontal también. L y E. Aquí de forma frontal coinciden G y F. G y F. Y de forma frontal, donde estaría A aquí, coincide con H. Que sería este de aquí. H'. Es decir, estos mismos puntos, estos serían los puntos vistos desde arriba, estos serían los puntos vistos desde alzado, y nos queda ver los puntos vistos desde perfil. Visto de perfil, el que coincide A coincide con F. Estamos hablando de que G coincide aquí, lo estamos viendo aquí, G coincide con H. Si subimos un poquito más arriba, aquí, por ejemplo, L, si vemos aquí la línea, L coincide con K. Aquí E coincide con D. Aquí en la parte de arriba, C coincide con B. Y por último nos queda J coincidiendo con I. ¿Veis? En esta zona de aquí. Coincidiendo con I. Y ahí tenéis la colección de puntos vistos desde los tres puntos de vista, digamos, que tiene el sistema europeo, que serían la planta, que estaría aquí, planta, alzado, indicado por la flecha, y perfil izquierdo, que se ve en la zona derecha, ¿vale? Este sería el alzado, que sería este de aquí, y perfil, que sería este de aquí, ¿vale? Bueno, nos queda por último sacar las coordenadas. Esta pieza tiene una cosa muy buena, fijaros bien, y es que toda esta cara está pegada al plano vertical. Eso significa que no tiene desplazamiento en las X. Como las coordenadas son X y Z, bueno, lo que es A ya lo sabemos, el origen, ¿vale? Lo hemos establecido al principio, el punto de referencia, pero tanto B como C como D como E y como F, sus coordenadas de partida de X es 0, es decir, que estamos hablando de que es 0, 0, 0 y 0. Repito, porque todos estos puntos están colocados en el plano vertical, por tanto no tienen desplazamiento de X, no contamos nada en X. Pero sí tienen desplazamiento tanto en la parte, vamos, no tienen desplazamiento en X, pero sí tienen desplazamiento tanto en Y como en Z. Fijaros bien, B no tiene desplazamiento en Y, pero sí tiene desplazamiento en Z. Por tanto,
¿Cuánto está desplazado Z? Si nos fijamos bien, tiene 1, 2 y 3 unidades, ¿vale? Lo podemos ver aquí. 1, 2 y 3 unidades, es decir, Z sube 3 unidades hacia arriba, por tanto sería 0, 0, 30. C, fijar bien, está a la misma altura de Z que B, solamente que se desplaza en dirección Y. ¿Veis que se está moviendo de forma paralela a las Y? ¿Cuánto se ha desplazado? Un cuadro, por tanto es 10, 30. D, que lo tenemos aquí a continuación, ha perdido altura, pero está en la misma coordenada Y. Por tanto, sería 10 y como ha subido tan solo un cuadrito, ¿vale? Pues 10. Seguimos hacia adelante. E está a 3 unidades. Podéis contar los cuadritos, 30 y a la misma altura que D, por tanto 10. Y por último, F está a 30 unidades, pero no tiene altura, está también en el suelo. Esto sería el plano horizontal, ¿vale? También está en el suelo. Lo veis que está apoyado aquí en el suelo, por tanto 0. Para calcular el resto de las piezas puede resultar bastante fácil también. ¿Por qué? Porque al estar todas en una cara que es paralela a esta y a 3 unidades, ya sabemos que todas las X son 30. Y ahora, del mismo modo, vamos a ir calculando cada uno de las Y's y de las X. Vamos a ver. Aquí, si os fijáis bien, perdón, de las Y y de las Z's. H está en el suelo, ¿vale? Por tanto, no tiene altura, la Z es altura. Y tampoco tiene desplazamiento en dirección de las Y, por tanto, H es 0, 0. Podemos resolverlo en orden o podemos ir viendo cada punto. Vamos a ver G, para que este hueco que esté aquí no se nos quede. G se ha desplazado 1, 2 y 3 unidades en dirección de las Y's. Por tanto, como es X y Z, lo que es G tiene 30 y no se ha levantado nada del suelo. Es decir, sigue estando en el suelo. Por tanto, 0. Vámonos a la Y, que es este de aquí. Y la Y, fijaros bien que está encima de la H. No nos hemos desplazado nada en dirección de las Y's. Pero sí nos hemos levantado 30 unidades. Por tanto, esto será 0, 30. 30 unidades, 1, 2 y 3 cuadritos. J este de aquí, ¿vale? Tiene la misma altura que Y, pues ya sabemos que la Z va a ser 30, pero se ha desplazado una unidad, 10 milímetros, en el sentido de las Y's. La K bajamos, por tanto pierde altura, la Y va a ser la misma, pierde altura a 10. Y la L, por último, lo que haríamos sería desplazarnos en dirección de las Y, 30 unidades, y seguimos a la misma altura que la K, por tanto 10. Y ya aquí tendríamos confeccionada la lista de vértices tridimensionales que luego podríamos utilizar, por ejemplo, un programa OpenSCAD o alguno parecido para poder confeccionar todas las caras de estos objetos y poderlo fabricar después en 3D o simularlo de cualquier manera. Bien, aquí tenéis la forma ya construida en Tinkercad. Podemos ver cómo queda lo que es la forma y podemos utilizar precisamente, vamos a ver que la planta coincide exactamente, es decir, lo vemos. En realidad la perspectiva cónica nos va a deformar un poquito la imagen. Podríamos haber utilizado otro programa un poquito más con menos perspectiva cónica. Tenemos el perfil, que lo veríamos por aquí, en este caso. Y bueno, pues el alzado, que es la parte frontal, la veríamos de esta manera. Si nos vamos, utilizamos una regla. Voy a poner una vista, a ver, vamos a ver. Un segundito. Aquí he puesto una regla un poquito extraña. Voy a colocar otra regla. Lo voy a colocar en ese punto de ahí del plano. Y podemos ver perfectamente cómo, si enfoco la figura,
las dimensiones principales del objeto, que tiene 30 milímetros de alto. Tenemos 30 milímetros aquí, también tenemos aquí 30 milímetros, como podéis ver de aquí a aquí. Tenéis todas las dimensiones principales. Una figura exactamente idéntica a la que tenemos en el dibujo, y ya con este programa podemos pasarlo a lo que es la impresión 3D.